Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahora sí? ¿Están viendo la pantalla? Hola, ¿me escuchan? Hey, ¿cómo estás, Michelle? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Jimena, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a hacer la clase para poder darnos el tiempo de hacer esto de cómo elaborar objetivos específicos, ¿sí? Entonces vamos a terminar lo que son las medidas estadísticas. Habíamos visto las medidas de tendencia central, ¿no? Las medidas de variabilidad, pero no habíamos visto otras medidas. La medida de asimetría, por ejemplo, no la hemos visto, ¿no? Y permíteme, por favor, voy a abrir la semana 3, ¿no? Permíteme un ratito abrir la semana 3. Está. Ok. Un segundito. Creo que esto lo podemos hacer. Ya. Listo, ya. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. Creo que hay algo más que me falta. Un ratito, no, hay algo más que me falta aquí. Ok, ahora sí. Vamos a comenzar. Ahora sí. Listo. ¿Cómo está, Sega? Ahora sí, vamos a, como repasando un poquito, vamos a abrir la actividad de aprendizaje, la parte 3, ¿sí? Y vamos a ver la parte con.
actual. Dice, la medida resumen que indica la formación, a esto todavía no les enseñaba. La 2, ¿ya? Esto todavía no les enseñaba. No es una medida de tendencia central. ¿Cuál de estas no es medida de tendencia central? En la 2, ¿cuál de estas no es medida de tendencia central? ¿Media percentil 25 o percentil 50? ¿Cuál de estas no es medida de tendencia central? ¿Cuál marcaría? Las medidas de tendencia central son 3, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Eran 3. ¿Cuáles serán? El promedio. ¿Cuál más? La mediana y la moda. Entonces, ¿cuál de estos no es medida de tendencia central? No es el percentil. El percentil es una medida de posición. Por eso que no es, no es, ¿no? No es medida de tendencia central. Y me dirán, pero profesor, acá está percentil 50, pero percentil 50 recuerden que es la mediana. La medida de variabilidad que se expresa en soles al cuadrado. ¿Cuál de estas tres se expresa en soles al cuadrado? Dice medida de variabilidad. ¿Cuál de estas se expresa en soles al cuadrado? ¿Cuál de estas es? Muy bien, la varianza. Habíamos hablado que la varianza es una medida de variabilidad y que su unidad de medida va a estar elevado al cuadrado. Muy bien, esa es. Si el valor de la mediana es el pago mensual de los clientes en el GIN es 485 soles, ¿cómo interpreta el valor? A ver, ¿cómo sería la interpretación? Tú dirás, ¿cómo interpreto acá? ¿Qué escribo? A ver, dame la interpretación. ¿Cuál es? La mediana era aquella que se encontraba en la mitad, ¿se acuerdan? Que decíamos el 50% de valores que estaban al lado izquierdo eran menores o iguales a la mediana y el otro 50% al lado derecho eran valores mayores a la mediana. Entonces, ¿cómo interpreto? ¿El qué? ¿El qué? El 50% de quién, o la mitad de los clientes del GIN, ¿no? Pagan a lo más 485 o su cuota de pago es a lo más, ¿no? 485. Muy bien, listo, muy bien. Decir la mitad o el cliente o decir la mitad o el 50% es lo mismo. Decir a lo más o decir hasta es lo mismo, ¿no?
A ver, digo, del enunciado, los clientes usan con mayor frecuencia las bicicletas estáticas. ¿Cuál es la medida resumen a la cual se refiere y su valor? ¿De qué medida resumen habla esta interpretación? ¿De qué medida resumen? De la moda, muy bien. ¿Y cuál sería? Ajá, muy bien. Y si es la moda, ok, la medida resumen, la moda, muy bien. Y además, ¿qué cosa? ¿Cuál es la moda? La moda que es igual. ¿Cuál es el valor de la moda? ¿Qué le pongo como valor de moda? ¿Qué le pongo como valor de moda? ¿Qué le pongo? Nada. Las bicicletas, pues chicos, bicicletas estáticas. Esa es la moda. La mayor frecuencia es el uso de las bicicletas estáticas. ¿Se entendió? Sí. Ok, preguntas 6 y 1, ahora lo tocamos cuando hagamos la parte teórica. ¿Sí? Muy bien. Un poquito más para repasar. Para lo que es medidas de variabilidad, hemos dicho que hay una medida que es coeficiente de variación, que es una medida relativa. Y la idea de esta medida es de que yo compare. ¿Sí? Entonces, voy a extraer los datos, que es la media. Voy a colocar por acá. Ahí está. Voy a extraer la desviación estándar. Voy a colocar por acá. Y voy a hallar el coeficiente de variación. ¿Y cómo se llama el coeficiente de variación? Acuérdate que era la desviación entre el promedio por 100, ¿verdad? Pero no necesitaba yo hacer eso, ¿verdad? Porque, o sea, el porcentaje, porque por acá hay un símbolo de porcentaje, ¿no? Muy bien, entonces yo digo acá desviación, que es esta, entre promedio y, bueno, el mío ya está, pero seguramente que el tuyo te salió así. Y lo único que tienes que hacer es ponerle el estilo porcentual y agregarle los dos decimales, por ejemplo. Ahí lo tienes, ¿sí? ¿Podrías hallar el de soltero y divorciado y decirme cuánto es el coeficiente de variación? ¿Podrías hallar, por favor, el de soltero y divorciado para que me digas cuál es el coeficiente de variación? Chicos, ¿están ahí? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, ya, ok. Ya, entonces, a ver, les pido que encuentren el coeficiente de variación del soltero y de divorciado, ¿ya? Y me dicen cuánto es.
¿Salió? Ok, ¿ese es soltero, Andrea? Ok, a ver, jalo aquí. Sí, aproximado, ¿no? 45.57. Muy bien. ¿Divorciado? ¿Cuál será divorciado? No, no sale el de divorciado. A ver, lo voy a jalar. No, sale como no valor, pero lo que pasa es que no está leyendo esto como número seguramente. Voy a ponerle acá número, ponerle acá número. A ver, acá lo está tomando ya como la coma, ¿no? Ya, yo lo voy a escribir. Claro, ese es el promedio. ¿Falta un número? No. Acá está. Este es el promedio, esta es la desviación estándar, ¿no? Entonces yo voy a dividir 45.921 entre 135.75. Y como ya está en porcentual, ya le pongo. Ya sale. Ahora sí, ¿te salió? Muy bien. Ahora la idea es, ok. Ahora la idea es, cuando ustedes tienen coeficiente de variación, ¿no? Ustedes pueden comparar, como diría mi abuelita, pueden comparar papas con camote, es decir, puedo comparar, por decir, edad con el peso o la altura y ver quién es más variable, quién tiene más dispersión, quién tiene menos dispersión, quién es más homogéneo, quién es menos homogéneo, quién es más heterogéneo. Eso lo puedes comparar. ¿Por qué? Porque esta es una medida relativa que tiene el símbolo de porcentaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, en realidad lo que se hace es ordenar. ¿Ya? Yo ordeno los coeficientes de variación. Por ejemplo, acá hay un ordenamiento cualquiera, ¿no? Yo ordeno de menor a mayor. Y de acuerdo a eso yo digo, si tiene un menor valor, pues voy a decir que tiene menos dispersión. Si tiene más valor, voy a decir que tiene más dispersión. Si tiene menos valor el coeficiente de variación, voy a decir que es más homogéneo, los datos. Y si tienen eh, mayor valor, los datos son más heterogéneos, o sea que no se parecen, porque están más alejados de la media. O voy a decir que hay menos variabilidad, si es un valor, un coeficiente de variación menor, que los datos se parecen mucho, que están muy cercanos al promedio. Y por acá voy a decir lo contrario, ¿no? Que tiene más variabilidad. Muy bien, entonces estos son los coeficientes y ahora ustedes lo que van a hacer es, este, van a decidir en esta situación, ¿no? Ustedes tienen el coeficiente, van a ordenarlo y me van a decir, por ejemplo, quién es más homogéneo. Entonces ustedes dirán, ¿quién tiene menor coeficiente de variación? ¿Casado, soltero o divorciado? ¿Quién tiene menor coeficiente de variación? ¿Casado, soltero o divorciado? Casado. Uh-huh. Casado. Muy bien. Luego, ¿quién le sigue? El divorciado y por último el soltero. Entonces digamos que tenemos así, ¿no? Si él nombra 1, 2, 3,
Muy bien, entonces ahora sí comienzo a contestar, ¿no? Ya sé que los he ordenado, ¿no? Desde la menor dispersión hasta la mayor dispersión. El grupo presenta tiempo de servicio más homogéneo. Los casados, los solteros o los divorciados. Casados, solteros o divorciados. ¿Mm? ¿Qué grupos serán más homogéneos? ¿Qué grupos es que tienen los datos que se parecen mucho? ¿Cuál es? Aquellos que tienen menor dispersión, aquellos que tienen menor valor de coeficiente de variación. En este caso será, ¿qué cosa? El grupo de los casados. ¿Quién datos son más heterogéneos? Aquellos que se disparan de un lugar a otro, aquellos que son más dispersos. ¿Cuáles son los datos o el grupo que tiene mayor dispersión en sus tiempos de servicio? ¿Quiénes son más heterogéneos? Los solteros, ¿verdad? Porque tienen mayor valor. Entonces ahí vamos a decir, son los solteros los que tienen mayor valor, ¿sí? Y esto les van a preguntar, pero esto yo lo puedo generar. Esta es una tabla, ¿no? Resumen que sale de el Excel. Salvo esta parte de acá de los percentiles, que eso sí lo tienes que hacer con la función que nosotros hemos estado trabajando, percentile XC, pero todo lo demás sí te lo arroja el Excel. Entonces ahora vamos a hacer uno arrojando con el Excel. Entonces me voy por acá, me voy a este ejercicio, el ejercicio 37 de mi guía, ¿no? Y el ejercicio 37 de mi guía habla que estos son los montos, ¿no? Corresponden dice, los datos a continuación corresponden a los montos y el tipo de pago realizado por una muestra de 100 clientes en una cadena de supermercados. Los directivos de esta empresa pidieron tomar una muestra para conocer el comportamiento de los pagos. Entonces yo tengo aquellos clientes que pagaron con cheque, aquellos clientes que pagaron con efectivo y aquellos clientes que pagaron con tarjeta, ¿no? Entonces, si yo tendría que trabajar esto, yo diría pues aquí, ¿no? Que la unidad elemental, ¿quién es? ¿Cuál es la unidad elemental? ¿Quién es la unidad elemental? Vuelvo de nuevo. ¿Quién es la unidad elemental acá? ¿Quién sería mi unidad elemental? Un cliente. Ajá, un cliente sería la unidad elemental. ¿Y cuál es la variable en estudio? Hay una variable en estudio que se llama, que son los montos, que son estos que se registran, pero hay otra variable que es el tipo de pago, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de esas variables. Cuando yo digo variable, digo primero unidad elemental, un cliente, y cuando yo acá digo variable, monto de pago, y hay una variable más a la cual voy a llamar variable filtro. Y esta variable filtro es el tipo de pago. ¿Por qué se le llama variable filtro? Porque lo que voy a hacer es separar la data, ¿no? en grupos, aquellos que voy a tener, aquellos que pertenecen a la categoría de pago por dinero efectivo, otros que tienen por tarjeta, otros que tienen por cheque, ¿sí? Entonces, en realidad, ustedes debieron haber tenido dos columnas aquí, ¿no? Una que diga monto y otro que diga acá tipo de pago. Y digamos que tus datos debió haber sido algo así. Y déjame simularlo para que lo veas.
Imagínate que acá es 5, ¿no? Cheque. Y por acá digo, no sé, 100 soles, cheque también. ¿No? Por acá digo 1.09, efectivo. ¿No? Por acá digo 14.44, tarjeta. ¿No? Y entonces tendría, ¿no? Tarjeta, por acá, no sé, 5.98, efectivo, otra vez. Entonces yo tendría, ¿qué cosa? Yo tendría dos variables con las cuales yo podría filtrar. Y entonces yo digo, a ver, acá están todos los montos, imagínense que acá están los 100. Pero yo solamente quiero ver los montos de cheque. Entonces digo, ¿viste esto? Este embudito, lo voy a volver a hacer. Este embudito significa que te va a dar las pestañas para poder filtrar. Entonces doy clic acá y en el embudito, en la parte de cualitativa, ¿no? Hay una flechita en ambos, ¿no? Pero acá hay una flechita y entonces si solamente quiero visualizar los datos de efectivo, por decir, le doy clic a efectivo nada más, ¿no? Está todo así, deselecciono y selecciono nuevamente efectivo. Y solamente me va a salir la data de efectivo. Y entonces voy a poder separar los datos en efectivo, tarjeta, cheque. ¿No? Ya terminé con este. Y ahora quiero saber cuáles son de cheque. Y ahí van a aparecer los datos de cheque. ¿Sí? Entonces, los datos debieron haber parecido así, pero te los están presentando de manera horizontal. Si fuera manera de base de datos, yo puedo filtrar y puedo trabajar la data. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a ocurrir en su trabajo. Ustedes tienen varias variables acá, varias columnas, y ustedes van a tener que hacer filtros, ¿no? Y van a tener que usar eso. No sé si es que se entendió o he ido muy rápido, por favor. Me dan a conocer. ¿Se entendió? Sí. Ok, entonces, como no está aquí, lo voy a borrar. ¿Ya? Y al borrarlo, lo que voy a hacer es, mira, voy a separar la data, que es como me la están dando así. Ahora te voy a enseñar que también para los exámenes seguramente te van a poner data y te van a poner la data de manera horizontal. Ahora que se viene la PC1, ¿no? De pronto te dicen, a ver, organiza estos datos cuantitativos continuos. Pero así de pronto yo no puedo organizar, nosotros lo tenemos que tener en una columna. Entonces, digamos que yo voy a poner acá cheque, ¿no? Y voy a comenzar a transponer estos datos de manera vertical. Entonces, para transponer, yo voy a sombrear estos datos, voy a decir clic, botón derecho, ¿no? Copiar, y acá ya está para copiar. Debajo de cheque, voy a decir clic, botón derecho, y acá hay una opción que se dice transponer. ¿Se dan cuenta? No voy a decir copiar, porque si no me copia a manera horizontal, ninguna de estas dos opciones. Tengo que buscar aquella que dice transponer. Y lo mismo voy a hacer para todo. Entonces, por cada fila voy a tener que decir copiar y voy a tener que decir transponer. Por esta fila también voy a decir copiar, transponer. Y por último, por esta fila voy a decir copiar, transponer. Y acá te voy a pedir, por favor, que ahora no solamente hagas de cheque, sino que también hagas de quién. Efectivo, ¿qué más? Tarjeta. Entonces te voy a dar unos minutos para que pases tus datos horizontales a datos, ¿qué cosa? Verticales. Transpongas los datos. ¿Sí? Unos minutos, entonces transpon los datos de vertical a horizontal. A ver. Lo necesitamos para poder hacer la acción que te dije de sacar el reporte de las medidas estadísticas.
Muy bien. Ustedes dirán, ¿le salió? ¿Acabaron? Listo. Ya. Entonces yo voy copiando mientras que se hayan atrasado. Van haciéndolo así conmigo. Y vamos acá a transponer. Y voy transponiendo cada uno de ellos. Copiar, transponer. Transponer. A ver, copiar, transponer. Muy bien, ya lo tienes ahí. Ahora, ¿qué más? Muy bien, ahora sí, todos lo tenemos. Ya tengo aquí mis datos. ¿Todos tenemos los datos? ¿Sí? Ok. Ya. Entonces ahora lo que tienes que revisar en tu Excel, a partir de ahora tienes que tener esta opción en tu Excel. Si no lo tienes, me avisas para decirte cómo activarlo. Entonces acá voy a ir a datos y debes de tener esta opción que dice análisis de datos. ¿Podrías, por favor, revisar si tienes esa opción? ¿Podrías, por favor, verificar y me digas si tienes la opción o no? ¿No la tienes? Dice Gustavo. Ok, entonces voy a enseñarte cómo hacerlo. Muy bien, a ver, Gustavo. Te vas a colocar en esta parte que está en blanco, ¿no? O bueno, en gris. Vas a hacer clic botón derecho y se va a abrir una ventana. Ahí estamos. ¿Sí? Luego vas a ir a personalizar cinta de opciones. Ahí estamos. ¿Ya estás ahí, Gustavo? Ok. Se va a abrir. Y luego vas a ir otra vez. Ok, a ver, no se me pierda. Por acá, Andrea, por este lado de aquí, clic botón derecho. Luego vas a decir personalizar cinta de opciones. ¿Lo tienes? Ok. Y luego vas a ir donde dice complementos. Por favor, ir a complementos. Cuando vayas a complementos, fíjate, acá aparece complementos de aplicación activos, herramientas para análisis. Yo lo tengo, por eso aparece. Y por acá dice complementos de aplicación inactivos, herramientas para análisis BBA. Pero el tuyo debe estar este y este acá, en inactivos. ¿Sí? ¿Ya? Este y este. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces vas a ir acá donde dice el último dice ir. Anda donde dice ir. Y tú debes de tenerlo desactivado, si la cajita sin el check, hay que poner la cajita con el check y ya decirle a aceptar. Y me dices, por favor, si lo tienes o no lo tienes. ¿Está? Muy bien, Michelle. Gustavo, Andrea. Claro, tú debes de activar herramientas para análisis. Tienes que activar, Andrea.
o Gloria, perdón. ¿Sí? Ya está. Muy bien, entonces ya debe salir esto que es análisis de datos. Esto es importantísimo que lo tengan, ¿ya? ¿Por qué? Porque luego vamos a trabajar mucho con esta opción. No es solo para encontrar las medidas resúmenes, también es para hacer, cuando vayamos a inferencia estadística y veamos pruebas de hipótesis, regresión, entonces es importante esa acción, ¿ya? Entonces vamos a ir acá, análisis de datos, pícale. Ya está. Ahí está, análisis de datos. Y vas a ir donde dice qué cosa. Mira, acá dice estadística descriptiva. ¿Lo ves? Dice estadística descriptiva. ¿Lo ves? ¿Sí? Muy bien, dale a aceptar. Y por acá aparece entrada, rango de entrada. El rango de entrada, acuérdense que son los datos. Entonces yo voy a ingresar desde la etiqueta, todos los datos, todos, toditos hasta el último, hasta aquí. Voy a sombrear todos mis datos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Muy bien. Vas a activar acá donde dice rótulos en la primera fila, porque estos son los rótulos, no son números. Y aquí vas a tener cuidado, porque cuando activas el rango de salida significa dónde quieres que aparezca tu reporte. Este rango de salida va a ser que cuando lo actives aquí, otra vez te va a llevar al rango de entrada. ¿Ya? Entonces tú tienes que ser muy cuidadoso porque si no, no te va a salir el proceso. Entonces le doy aquí, ¿ves? Y otra vez se sombreó el rango de entrada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago clic aquí, clic en esta zona, y es más, digo clic, quiero que aparezca aquí, no sé, ahí. ¿Sí? Ahí estamos. Sombreamos los datos, pongo clic en rótulos, pongo un rango de salida, la celda donde quiero que aparezcan los resultados. ¿Ya? Y coloco acá resumen de estadística. Resumen de estadística. Hago clic en resumen de estadística. Y ya lo tienes. ¿Lo tienes? Listo, lo tienes. ¿Sí? Le digo aceptar. Listo, ya. Ahí está. Listo, salió así tu reporte. Mira, te salió por grupos, ¿no? Yo lo voy a poner, a ver, lo voy a poner así un poquito más para que se vea. Ahí, este también, ¿sí? Ya. Y este de aquí, que se vea. Ahí está. Ya está. Entonces yo voy a poner, no sé, voy a comenzar a ponerlo así en bloque para separarlos y se pueda visualizar mejor, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, no sé, ahí está. Sí. Entonces ahora hay que ver, hay que leer qué cosa nos da el reporte. Nos da la media, que es el promedio, ¿cierto? Y bueno, este promedio, ¿cómo se halla? La suma de los datos entre el número de datos. Acá dice suma y cuenta. Por favor, divide 1718.4 entre 40. Divide, por favor.
1718.4 entre 40 y dime cuánto sale. ¿Cuánto salió? $42.96. Ok, esto es $42.96. ¿Sí? Entonces te puedes dar cuenta que teniendo la suma y la cuenta me da la promedio. ¿Cierto? Muy bien, entonces tengo promedio. ¿Qué más te he enseñado? ¿Qué medidas de tendencia central hay? Mediana y moda. Y en este caso, el NA significa que no hay moda. No existe la moda. ¿Ya? Luego, ¿qué más te he enseñado? Te he enseñado medidas, medidas de variabilidad, desviación estándar, varianza. ¿Aparece el coeficiente de variación o de variabilidad? ¿Aparece? ¿Dice coeficiente de variabilidad? No, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que hallar el coeficiente de variabilidad. Vas a tener que hallar. Ay, ¿cómo lo hallas? ¿Cómo lo hallaba el coeficiente de variabilidad? ¿Te acuerdas cómo hallábamos? La desviación entre el promedio. Y lo poníamos en porcentaje. Ahí tienes tu coeficiente de variabilidad. O sea que el reporte no te lo va a dar. Tú vas a tener que hallar este coeficiente de variabilidad. Tú vas a tener que hallar. ¿Sí? Vas a tener que hallar el coeficiente de variabilidad. El reporte no te lo va a dar. ¿Se entendió? Entonces, ¿podrías hallar el coeficiente de variabilidad de todos estos? Del efectivo y tarjeta. ¿Podrías hallarlo de efectivo y tarjeta su coeficiente de variabilidad o coeficiente de variación? ¿Se ve? ¿Podrías? Chicos, ¿me escuchan? ¿Puedes encontrar los coeficientes de variación? Chicos, ¿podrían hallarlo? Están muy calladitos. Listo, puedes hallarlo. ¿Cuánto te salió el segundo, que es para efectivo? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? Ok, 42. A ver, entonces voy a poner la desviación entre la media. Ahí está. Uno sale 59. ¿No? Y el otro sale el otro sale 43, dicen. A ver. Ok. Muy bien. Ya, ahora te pregunto, si yo quisiera ordenar los coeficientes de variación, si quisiera hacer un ordenamiento de los coeficientes de variación, ¿quién iría primero? Cuéntame. ¿Quién es el que tendría el menor valor?
¿Mm? ¿Quién tiene el menor valor? Cheque, ok, cheque porque tiene menor coeficiente, ok. Digamos que este le voy a llamar 1, ¿no? 1, 1, 2, van a escribir otro de efectivo y 3. Entonces, 1 es el menor, 1 es el menor. Ya, acá está. Entonces pongo 1, coeficiente de variación 1. ¿Qué más? ¿Quién le sigue? El 3, ¿verdad? El 3 que es tarjeta. ¿Qué más le sigue al último? Es efectivo. 2. Uh-huh. Muy bien, entonces, ahora, ahora te pregunto, a ver, del grupo de clientes, los montos de pago, ¿dónde son más homogéneos? En efectivo, en cheque o en tarjeta. Ajá. Los montos más homogéneos, ¿no? Lo mismo que preguntar, ¿qué grupo, no? Presenta, vamos a poner aquí. ¿Qué grupo presenta montos de pagos más homogéneos? Que habíamos dicho, cheque. Cheque, ¿por qué? Porque tiene menor coeficiente de variación. Muy bien. Entonces ahora el otro, ¿qué grupo, no? ¿Qué grupo presenta, qué grupo presenta, ¿no? Montos de pago más heterogéneos? ¿Qué grupo? ¿Qué grupo será? ¿Más heterogéneos? Efectivo. Efectivo, porque presenta, porque tiene mayor, ¿qué cosa? Coeficiente de variación. Muy bien, entonces ya tienes todas las medidas, ¿sí? Ya sabemos cómo hacer nuestro reportito, ¿no? Y esto es lo que van a trabajar, ¿no? Con su base de datos. Hasta ahí preguntas. Nos falta ver un grupo de medidas más que tiene que ver con qué, con las medidas de forma, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver las medidas de simetría o medida de forma. ¿Con qué estadístico se trabaja con el coeficiente de simetría de Fisher? Hay otros estadísticos y hay otros coeficientes, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con el de Fisher. Entonces, vamos a ver qué cosa es el coeficiente de asimetría y para qué se usa o qué mide este coeficiente de asimetría, ¿no? Entonces, este coeficiente de asimetría, ¿no? Está, simetría, ¿no? Esta es la fórmula, pero ustedes no van a usar la fórmula, ustedes van a usar la función del X, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que los datos que están trabajando tiene una sola moda o es unimodal, ¿no? Lo que va a permitir observar en el coeficiente de asimetría es la forma en cómo se presentan los datos, o sea, cómo se están comportando los datos. Por ejemplo, si yo ordeno mis datos de menor a mayor, puedo tener una forma asimétrica a la izquierda. ¿Qué significa asimetría a la izquierda? Significa que los datos se concentran en valores altos, ¿sí? Se concentran en valores altos y hacen una cola a la izquierda.
Pues tengo este, y digo, los datos acá se presentan en valores altos, ¿no? Ok, aquí. Y hacen una colita justo a la izquierda, como puedes observar, ¿no? Ahí está la colita a la izquierda, esta colita que hace aquí. Muy bien, ¿qué pasa con estos que están aquí? ¿No? ¿Qué pasa aquí en esta situación? Los datos se concentran en valores bajos, se concentran en valores bajos, ¿no? Y los puedes ver. Y hace ¿qué cosa? Hace una cola a la derecha, ¿no? Entonces, es como que todos los datos, cuando digo que se concentran en valores altos o bajos, tú ves como que todos los datos se están apretando, se están amontonando a una dirección, ¿no? Y esta colita a la derecha o a la izquierda es como que son poquitos datos que se están yendo o a la derecha o a la izquierda. ¿Y qué pasa en esta otra situación? En esta situación hablamos de una simetría, o sea que acá la media, la mediana y la moda coinciden. Aquí, justo en el centro coincide. Y al coincidir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas dos partes van a ser iguales. El de la derecha es igual al de la izquierda. Se van a distribuir equitativamente en la derecha y a la izquierda con respecto a las medidas de tendencia central. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si hablamos ya hablamos de variables, ¿no? Hablamos de gastos, por ejemplo. Los gastos, ¿cómo creen que deberían de ser los gastos? ¿Cómo deberían ser tus gastos? ¿Qué comportamiento deberían tener todos los gastos que realizas? Tú dirás, ¿qué comportamiento? ¿Qué comportamiento? A ver, ¿cómo te gustaría que fueran tus gastos? ¿Altos o bajos? ¿Cómo te gustaría que fueran tus gastos? ¿Altos o bajos? Nada, se queda en silencio. Chicos, ¿cómo les gustaría que sean sus gastos? ¿Altos o bajos? Gastos bajos, ¿ok? Entonces, si quiero gastos bajos, entonces te pregunto, ¿qué tipo de asimetría debería de tener los datos, tus gastos? ¿Qué tipo de asimetría? ¿Qué tipo de asimetría? Positiva, exacto, porque se concentran en valores bajos. ¿Cómo te gustaría que fueran las notas del salón? ¿Qué tipo de asimetría te gustaría que fueran las notas del salón? Ok, pero asimetría, ok, las notas altas, pero de tipo de asimetría negativa porque se concentran en valores altos, ¿no? O sea que las notas van a ser altas, toda la concentración de las notas van a ser altas, ¿no? Entonces, la forma de la distribución también depende mucho de cómo es el comportamiento de los datos respecto a la variable, ¿ya? Y en el caso de simetría, tiene que ver mucho con los procesos de producción. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de Six Sigma? ¿No? Entonces, la simetría tiene que ver con los procesos de producción porque aquí lo que hace es, los procesos de producción es establecer límites de tolerancia inferior y límite de tolerancia superior. Pero para eso, ¿no? Él toma un referente que es, por ejemplo, habíamos hablado del kilo de arroz, ¿no? El kilo de arroz es aquí, y dice, bueno, puedo permitir 3 sigmas o 3 desviaciones estándar a la derecha o 3 sigmas o 3 desviaciones estándar a la
Y esa es la idea, ¿no? Entonces, esto generalmente se usa en procesos de producción. Entonces, en las prácticas, les chismeo un poco de las prácticas, que les van a pedir que ustedes vean más que este proceso, en cuál de esta situación se encuentra, ¿ya? Y por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros miramos aquí estos datos que están acá, te puedes dar cuenta, ¿no? Que acá está la simetría, ¿no? Y tengo asimetría negativa y asimetría positiva. Y habíamos dicho que la simetría negativa, ¿no? Tiene que ver con qué? Con que estoy haciendo una colita a la izquierda y los datos se concentran en valores altos, ¿no? Entonces, asimetría negativa, es decir, que los clientes, la mayoría, o no, el grueso de los clientes está pagando con qué? Con cheque. Eso es lo que me está diciendo. El grueso de los clientes paga con cheques, pero ¿qué cosa? Los montos altos, ¿no? Cuando son montos altos, lo paga con cheque. Prefiere pagarlo con cheque cuando son montos altos. ¿Y qué pasa cuando tengo una simetría positiva? Cuando tiene una simetría positiva, los montos de pago, ¿no? Los puede hacer en efectivo o tarjeta, porque tiene una simetría positiva. ¿Ahí se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Entonces, va a depender entonces de estos valores. Ahora, ¿qué tan concentrado a la izquierda o qué tan concentrado a la derecha? No les pide, simplemente les pide, bueno, qué tipo de concentración tienen los datos. Y entonces, si fuera así, ya podemos responder estas preguntas, ¿no? Ya podríamos responder, por ejemplo, ¿cuál es la medida resumen que indica la forma, distribución y concentración de los datos? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál de las tres? La A. Muy bien. La asimetría. Muy bien. Entonces acá tengo la asimetría. Ya está. Perdón. Asimetría. Ya. Asimetría. Muy bien. Y ahora, si me dicen, el pago mensual de los clientes en Yin están concentrados en valores altos, ¿qué significa esto? O sea, mejor dicho, ¿qué tipo de asimetría tienen los datos? Asimetría negativa. Y esa sería la respuesta. Presenta asimetría negativa. Ya está. Muy bien. Y eso es todo lo que faltaba conversar sobre la clase de métricas resúmenes. ¿Sí? Esto lo grabo ahorita, te lo voy a dar. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta más, sino para ya pasar a la explicación de cómo elaborar los objetivos. ¿Ya pongo cómo elaborar los objetivos? ¿O todavía? A ver, ustedes díganme. ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, ya. Primero les voy a explicar, a ver. Primero vamos a ver un caso. Ya. Este es un caso. Ya. Este es otro caso. Ya. Entonces,
vamos a ver el caso. Este es el caso de mercado de autos usados. Ese es el caso de mercado de autos usados. Entonces, en este caso de autos, mercados usados, pues hablan acerca de las ventas, ¿no? De autos usados, ¿no? De las diferentes marcas, ¿no? Entonces, acá en el caso hace presunción de que hay dos personas que eh, que han perdido su trabajo y que quieren generar una empresa de tal forma que quieren vender autos usados. Pero para eso, para poder invertir, necesitan saber el perfil del cliente, o sea, qué autos de pronto van a adquirir para vender, ¿no? De qué tipo, de qué marca, qué es lo que más les gusta a los clientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos del perfil comprador, hablamos qué le gusta a los clientes, si hay diferencia entre hombre y mujer, si hay diferencia entre la edad o la elección del tipo de auto que quiere comprar, ¿no? O de pronto por el ingreso, qué tipo de auto, o por el estado civil, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un joven se compre un auto a que una persona casada con hijos compre un auto, ¿cierto? El joven de pronto quiere lucir un auto, quiere presumir un auto. El, la persona casada necesita el auto para llevar a su familia, de pronto bebé, qué sé yo. Necesita un auto más seguro o sentirse seguro en ese auto, ¿sí? Entonces, la idea era, entonces, en este caso, era ver cuál es el perfil de los compradores. Entonces, a ustedes también les han puesto un problema, les han puesto cuál es el perfil, ¿no? No sé de quién. Entonces, les dan variables, ¿no? Entonces, estas variables que ellos tienen o que ellos declaran, o que tienen como dato, es el sexo, la edad, el grado de instrucción del comprador, su ingreso, decide, o sea, quién decide por la compra, de pronto la esposa, el amigo, el número de autos, ¿no? Que compra, la satisfacción del cliente cuando adquiere el auto, el tipo de auto que prefiere, el color del auto, qué busca en el momento de comprar el auto, qué busca, ¿no? El número de personas, la marca, el número de personas que conforman su grupo familiar y la marca del auto que prefiere. Entonces, todas estas eran las variables y ahí imagínate una gran base de datos con todas las variables, columnas y columnas, ¿no? Entonces, si yo tengo acá, no sé, 12 variables, son 12 columnas con las diferentes datas, ¿sí? Y cuando son variables cualitativas, puedes darte cuenta que se desdoblan en categorías. Por ejemplo, sexo tiene 2 categorías, femenino y masculino, pero el grado de instrucción tiene 5 categorías, ¿no? En cambio, en las variables cuantitativas no tiene categorías, porque son numéricas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver cómo se realiza un objetivo específico. Entonces, acá te preparé hoy una PPT para que podamos verlo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a poner aquí, para poder ver sus comentarios y aumentar. Y no se ve esto. Vamos a ver. Oh, ahí está. ¿Se ve? Ustedes me dicen si se ve ya. Ahí creo. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí se ve. Más clarito. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo construir un objetivo específico? Ya. Yo lo resumí en 3 pasos. El primer paso es que tienes que usar un verbo de forma infinitiva, como determinar, comparar, analizar, identificar. Cualquiera de esos verbos tú puedes usar.
verbos en forma infinitiva. Paso 2. Usar la variable estudio, o sea, lo que tú quieres estudiar, y una variable filtro. Ahora vamos a hablar sobre la variable filtro. Paso 3. Formular un enunciado de descripción del objetivo sin mencionar alguna herramienta estadística. Yo no voy a mencionar en el objetivo ninguna herramienta estadística, ¿ya? Ahora te voy a explicar cómo. Entonces, cómo vamos a hacer esto del objetivo? A ver, voy a tener que ampliar un poquito. Ok, acá dice. El caso de la venta de autos usados, dice, el problema en estudio fue cuál es el perfil de los compradores de autos usados durante el último mes. Bueno, identifico la unidad elemental que es un comprador de auto usado en línea. Esto ya sale del caso, ¿no? Lees el caso, tú identificas la unidad elemental. Estas son las variables, todas las variables que te describí en el enunciado, ¿no? Y bueno, y acá voy a colocar cuál es la elección. Lo que tienes que hacer es elegir una variable en estudio. De todas estas, tú eliges una con la que tú quieres trabajar. Por ejemplo, quiero trabajar con tipo de auto. Ya, esa es tu variable. ¿Sí? Muy bien. Luego dices, hay que elegir también una variable filtro. Entonces, por ejemplo, quiero de estas variables, elijo otra variable. De preferencia cualitativa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, elegí sexo. Pero voy a elegir de sexo, solamente voy a elegir una categoría, que es hombres. No me interesa más que estudiar a los hombres con respecto al tipo de auto. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Se entendió? Elijo la variable en estudio, tipo de auto, puede tener 5 o 10 categorías, no lo sé, ninguna categoría si es cuantitativa, y elijo una variable filtro que lo recomendable es que sea una variable cualitativa, ¿no? ¿Para qué? Para poder seleccionar una categoría de interés de esa variable cualitativa. ¿Ahí se entendió? ¿Sí? Ok, ya. Ahora acá la idea es, permíteme, acá la idea es formular el objetivo. ¿Cómo voy a formular mi objetivo? ¿No? Entonces voy a escribir, primero, elijo la variable en estudio, tipo de auto, ahí está. Elijo la variable filtro, sexo, hombre, ¿no? Y construyo el objetivo con el verbo, ¿cómo se llama este verbo? Infinitivo, ¿no? El verbo infinitivo, con el verbo infinitivo, ¿no? Y acá dice qué cosa, determinar. A ver, ¿qué he puesto? Determinar el tipo de auto más usado que prefiere el comprador hombre. Te das cuenta que mi interés es ver qué tipo de auto más prefiere, pero no todos los compradores. Solamente a mí mi interés es sobre el tipo de auto que más prefieren solo los hombres. ¿Se entiende ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Y entonces, en la herramienta estadística es lo que yo voy a declarar. Ok, yo no estoy diciendo nada de estadística y solamente estoy diciendo, ok, quiero ver, ¿no? Ese es mi interés para el perfil, quiero saber qué prefieren más los hombres, ¿no? ¿Qué tipo de auto prefieren más los hombres? Entonces, mi herramienta estadística ya va de acuerdo a la variable en estudio. Por ejemplo, mi variable en estudio es tipo de auto, pero como el tipo de auto es una variable cualitativa, entonces, ¿no? Yo voy a hacer una tabla de frecuencia y un gráfico para variables cualitativas. ¿Sí? Y ahora ustedes me dirán, pero profesor, ¿y qué tiene que ver los hombres? Ya, ahora te voy a ubicar. Imagínate, te voy a poner acá un datito, ¿ya?
discúlpame, acá voy a poner tipo de auto y sexo. Entonces, digamos, tipo de auto, no sé, pues, ¿qué tipos de autos hay? Deportivo, ponte que puse acá deportivo varias veces. Ya, ¿cuál es el otro? ¿Qué? No sé, ya, sedán, ok, sedán. Otro tipo de auto más, camioneta, ¿no? ¿Qué es? Camioneta, ¿no? Sí, camioneta. 4x4, ok. 4x4. Suponte que tengo todos estos datos. Y acá tengo sexo. Y sexo, acá tengo hombre, mujer, ¿no? Y ya tengo mujer, mujer, hombre, hombre, ay, no sé, hombre, hombre, por acá mujer, 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 hombre, hombre. Ya, suponte que sí tengo mis datos. Entonces, cuando yo quiero trabajar, yo voy a tener que filtrar. Entonces digo, datos, voy a filtrar. Y entonces voy a decir, ¿cuál era mi interés en mi objetivo? Mi interés era, ¿no? Estudiar el tipo de auto, pero la preferencia del tipo de auto, pero solo de los hombres. Ah, ya, entonces voy a filtrar. ¿Qué significa filtrar? Voy a filtrar solo la categoría hombre. Entonces me voy acá, deselecciono, me quedo con hombres y con estos datos hago mi tabla de frecuencia para el tipo de auto y veo cuál es la mayor, quién es el que tiene mayor preferencia. Ahora sí, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Hay algo que de pronto, alguna duda? ¿Sí? Ya. Entonces, te pongo otro ejemplito más, ¿ya? Te digo acá, a ver, ¿cuál es el otro ejemplo? ¿En dónde estoy? Acá creo, ¿no? Otro ejemplo. Por ejemplo, quiero coger una variable cuantitativa continua, la edad, ¿no? Y uso una variable filtro, tipo de auto, ¿no? Tipo de auto. Y entonces tomo la variable, una variable cualitativa que es el tipo de auto y ahora solamente me fijo en los deportivos, ¿no? Y acá voy a decir, determinar el comportamiento de la edad de los compradores de autos deportivos. Cuando digo el comportamiento de la edad de los compradores de autos deportivos, ¿qué creen que espero obtener? ¿Qué esperaría yo obtener? ¿Qué esperaría obtener? ¿Ok? ¿Cuál es la edad de qué? O sea, la variable se da. Tener de eso. Ah, ¿quiénes compran más los autos, no? De acuerdo a la edad, ¿no? De pronto los más jóvenes, los más viejos, los adultos. ¿Quiénes compran más autos deportivos? Ese es el interés que está detrás de este objetivo. El afirmar quién es el que me compra más autos deportivos. Los jóvenes, los adultos mayores. ¿Sí? Claro, la idea es que yo pienso que son los jóvenes. Vamos a ver en el comportamiento de los datos. Yo sospecho que son los jóvenes, porque ya hay un historial, porque se sabe que los jóvenes, ¿no? Ya hay, o sea, hay toda una construcción, uno va a un marco teórico. Pero cuando usted tiene la data, usted tiene que ver si la data realmente le está diciendo lo mismo o no le está diciendo. ¿Sí? Y entonces cuando yo hablo de comportamiento de los datos, hablo que lo puedo ver en una tabla de frecuencia y construir un histograma, ¿no? Y puedo ver cómo se comportan los datos ahí en el histograma, ¿no?
y ver qué edades son, porque ahí me van a salir los grupos de edades. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? O sea, ¿qué es lo que encierra el objetivo? ¿Qué hay detrás de ese objetivo que quiero descubrir? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero descubrir con esto? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? Okay. Muy bien. Acá no les puse, a ver, acá. Oh, creo que es la misma. Oh, acá no les puse, creo que acá está. Acá está. Dice, por ejemplo, tengo otra variable cuantitativa continua, mira, edad también. Mira, es la misma variable, ¿no? Y voy a ir a una variable filtro, que en este caso, mira, ya no uso solo deportivo, sino que ahora uso todas las categorías, deportivo, minivan, sedán, hatchback, todas las categorías que tiene esa variable cualitativa. Y entonces ahora digo, objetivo, comparar la edad de los compradores por tipo de auto de preferencia. ¿Cambió o no cambió el objetivo? ¿Cambió el sentido del objetivo o no? Ya no digo quiero ver, no quiero ver qué edad es la que más me compra el tipo de auto deportivo. Ahora, ¿qué cosa estoy diciendo? Quiero comparar la edad de los compradores de acuerdo a los tipos de autos de preferencia. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Y acá puedo hacer la herramienta estadística, puedo hacer cualquier herramienta estadística que yo desee. Puedo, no sé, comparar coeficientes de variación, puedo usar asimetría, puedo comparar medidas de tendencia central, puedo comparar percentiles, qué sé yo, cualquier medida estadística. ¿Cuál vas a usar? Eso ya lo defines tú, porque el objetivo está planteado, pero la herramienta de uso es lo que tú quieres utilizar, lo que tú crees más conveniente como herramienta estadística para poder absorber o dar respuesta a este objetivo. A eso me refiero. ¿Se entendió ahí? Chicos, no sé si estoy hablando. Ok, hasta ahí se entendió, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahora te voy a dar el ejemplo de un mal objetivo. Este es un mal objetivo, ¿no? Por ejemplo, dice, variable ingreso mensual, es una variable cuantitativa continua. Variable filtro, marca de auto, Toyota, Suzuki, Kia, Hyundai, Nissan. Parecido a la edad y al otro, ¿no? Que decía tipo de auto, ¿no? Muy bien. Y ahora dice, escribe como objetivo comparar el ingreso mensual promedio de los compradores por marca de auto. Acá está mal. ¿Por qué está mal? Porque esto no es un objetivo, es un objetivo estadístico, ¿no? Acá yo estoy diciendo, en este objetivo yo estoy diciendo qué herramienta voy a usar. Y en los objetivos específicos no se coloca la herramienta que vas a usar. Tú usas la herramienta conveniente que no necesariamente es el promedio. Que eso dependerá de qué enfoque le quieres dar a tus datos para darle una mejor respuesta a ese objetivo. Entonces aquí no es, como te digo, esto no sería un objetivo específico, sería un objetivo estadístico. Entonces acá no le voy a meter nada en el objetivo, no le voy a meter nada que tenga que ver con las medidas estadísticas. Ninguna, ni voy a hacer una tabla, no, nada, nada. ¿Correcto? ¿Se entendió ahí? Ok, muy bien. Y ya, y eso es todo. Pues hay que ir jugando con las variables. Lo que sí tienes que hacer es jugar con las variables. No te salgas de tus variables. No estés inventando variables, porque hay gente que me ha hecho objetivos inventándome variables, porque ustedes van a hacer un marco teórico. Cada uno de ustedes va a sacar un marco teórico.
¿no? O una referencia bibliográfica, y entonces por ahí se pueden confundir y dice, ay, pero acá me está diciendo esta referencia que habla de tasa de cambio, por decir, ¿no? Ay, pero no hay ninguna variable en mi data que hay tasa de cambio. Entonces, ¿cómo voy a usar, cómo voy a declarar un objetivo de una variable que no existe, que no tenga data? No tienes los objetivos con las variables que tengo en mi base de datos. No, no hay forma de establecer o trabajar ese objetivo. ¿Sí? ¿Ahí se entendió también? Ok. Muy bien, entonces yo les dejo este, ¿les parece? Este también se los dejo para enviárselos para que se puedan guiar, ¿sí? Más el Excel, ¿les parece? Y recuerden que nosotros tenemos la entrega la siguiente semana. Lo voy a poner como una carpetita, ¿no? De entrega de trabajo, como tarea, ¿ya? Entonces, como tarea y va a tener un plazo de entrega, ¿ya? Entonces, por favor, ahí están las fechas, ustedes lo ven en el plan calendario. Yo, por ahora, lo que tienen que hacer es concentrarse en su práctica calificada, ¿no? Eso hay que concentrarse primero, en su práctica calificada. ¿Correcto? Hoy creo que acá han puesto, no sé si estos son, a ver, no estoy viendo lo que ustedes me están escribiendo, no sé por qué se ha desconfigurado el se ha desconfigurado nuestro, ustedes son Q51A, ¿verdad? Y ya, ya, ahora sí, ya los tengo, no sé por qué estaba así, me lo han desconfigurado. Ya, a ver, vamos a poner acá sesión de hoy. No se olviden que tienen talleres para lo que es la PC, ¿no? Hay que repasar bastante para que esa PC eh, salga muy bien, pues, ¿no? Den un buen comienzo al curso. ¿Dónde está? A ver. Ok. Listo. A ver. Demora de pronto un poquito en enviar. Ya está, ya les envío. El examen es como, por eso les digo, ¿no? Hay que practicar. Está la autoevaluación, ¿no? Les abro un ratito la autoevaluación para que lo vean. Acá está la PC1. Esto lo tienen que hacer sí o sí, o creo que lo pueden hacer con el ADD, con profesor ADD. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este es un caso, te pide que pongas la letra correcta, te piden que digites el porcentaje a 2 decimales, no le vayas a poner el símbolo de porcentaje porque acá está, ¿no? O es letra o es número.
Eso es. Ya, entonces, hagan la autoevaluación a manera personal y ya luego con el ADD pueden de pronto mejorar, ¿no? Y o absorber alguna duda, pero también en el cuaderno de trabajo, chicos, antes que me olvide, acá en el cuaderno de trabajo, ¿ya? También hay varios ejercicios, varios. Este caso de Nutrition, Power Nutrition, a ver, díganle a su ADD que los ayude a resolver. Este es un caso muy bonito y hay varias cosas que pueden hacer que los hagan hasta dudar, ¿no? De sus conocimientos. Entonces les digo que traten de resolver también con su ADD. ¿Ya? Por lo menos los primeros ejercicios, pues hasta el objetivo creo 4 o 5. Hasta acá, hasta aquí. El objetivo 6, hasta ahí, del 1 al 6. ¿Listo? ¿Alguna otra duda más? Por eso vayan a la autoevaluación y ahí ustedes están viendo que hay cosas para marcar y hay cosas que son para rellenar. ¿Sí? Sí, dime. Dime, te escucho o te leo. Uh-huh. El trabajo es grupal. Ustedes, por si acaso, el ejemplo que yo les estoy dando no es del caso de trabajo, es otro caso, como para que se guíen, ¿no? Pero no es el caso del trabajo. El de ustedes creo que es acerca de banca y es grupal y ustedes tenían ya sus grupos formados y no sé si es que sabes sobre tu grupo, Ega, no sé si es que sabes o no sabes quiénes son los miembros de tu equipo. Ok, listo, entonces ya ahí es solamente trabajarlo, ¿no? En equipo. Por si acaso, en la hojita donde van a llenar, ¿no? Donde dice que hay que llenar, debajo de eso dice la rúbrica, ¿ya? Esa hojita que les dan para llenar del trabajo. Voy a ir acá a trabajo, primero lo voy a compartir para que ustedes lo vean. Ya, aquí, donde dice trabajo, ¿ya? Ustedes tienen las pautas que tienen que ver con los objetivos. Acá está el caso, la historia, ¿no? La historia, así como teníamos la historia la historia de, ¿cómo se llama? De los autos usados, ustedes tienen la historia de los, ¿no? A ver, acá está, ¿no? Acá está, ¿no? El caso de morosidad, y acá te explican, ¿no? Todo el caso de morosidad. ¿Sí? Ahí está, tu historia, ¿no? Pero tienes también lo que es la presentación y entrega del informe 1. Y esto ya lo habíamos hablado, esta presentación y entrega del informe 1, ¿no? Aparecen acá los nombres de los integrantes y lo primero que te piden es lo que es ¿cómo se llama esto? La referencia bibliográfica. Cada uno de ustedes tiene que aportar una, ¿no? Y generar un marco teórico con estas referencias bibliográficas. Luego ya viene lo que es que identifiquen qué población, muestra, ¿no? Los tipos de variables, las escalas, y acá ya viene la formulación de los objetivos de acuerdo a la herramienta estadística, ¿no? O sea, hay dos objetivos que hay que formular con variable cualitativa, uno para esto, uno para aquello. Y entonces aquí, por si acaso, ¿cuántos se están sumando aquí? Acá hay 4, 6, 9, me parece, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
pero acá dice 10 objetivos, entonces ahí le aumentan uno más, ¿ya? Son 10 objetivos, porque acá la rúbrica dice 10 objetivos, ¿ya? 10 objetivos que se van a evaluar y acá, sin embargo, dice 9. Entonces, por aquí dale uno de más, no sé cuál te gustaría hacer de más y es libre, ¿ya? Pero hay que hacer uno más. ¿Sí? Ya vuelvo a repetir, el trabajo ya está acá, la historia, ustedes tienen la historia, que es el caso, ¿no? Hay que leer el caso, ¿no? Y en base a este caso, pues ustedes construyen esta parte de acá, que es la entrega del primer informe. Cada estudiante tiene que hacer un aporte de una referencia bibliográfica para construir el marco teórico, que es mínimo 2 páginas. Hay que definir algunos términos básicos como la población, la muestra, la unidad elemental, el tipo de variable y las escalas. Y los objetivos que les mencionaba, en la rúbrica dice 10 objetivos, pero acá les han puesto 9, ¿no? Elijan uno más de esto que quieran usar o hacer, ¿no? Para que completen sus 10 objetivos específicos, ¿ya? ¿Correcto? ¿Dudas ahí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien, entonces estamos por terminar la sesión de hoy y ya nos estamos viendo. Acuérdense que tienen que tener el correo activo durante la evaluación, ¿no? Y siempre qué cosa ir grabando sus respuestas por cada pregunta, ¿no? Y cualquier inconveniente siempre captura de pantalla. ¿Correcto? Muy bien, entonces les deseo éxitos para su examen. Cuídense, nos estamos viendo. Correo de la universidad, fijo. Ajá, el de la universidad, activo, sí, activo, ¿por qué? O sea, abierto. Porque, por decir, te pasa algo con tu examen, tienes que escribirme, ¿no? Y acuérdense que tienen que escribir a este correo. Por favor, eso ponlo, Jimena, a este correo. No escriban a otro correo porque no les voy a poder contestar, solo a este correo, ¿sí? Eso es importantísimo. Ya, Jimena, por favor. Sí, hay que pasarlo por el WhatsApp. Este es el correo, ¿sí? Cualquier emergencia, yo voy a estar en línea. Muy bien. Ahora sí, me despido. Cuídense y nos estamos viendo. Bueno, estaré ahí como respaldo en la parte del examen. Muy bien, cuídense, nos vemos. Buenas noches.